Ha hecho también estudios sobre la mujer moreliana en el siglo XX, inclusive creo que ha tenido publicaciones sobre el papel de la mujer durante el porfiriato, ¿no? Ha estado participando también con el grupo de mujeres de Caracoles, idénticas, y es un historiador muy activo, aparte de joven. Gracias. Así que, Bueno, gracias, les agradezco mucho estar aquí. Bueno, nos habíamos visto el año pasado, en el café que comentamos. Nada más que aquí hay un detalle, la computadora me cambió el formato de la presentación que traigo, pero bueno, vamos a poner imágenes. Y bueno, el título, con ustedes, es sobre hablar de un personaje que está aquí arriba de mí, el doctor Nicolás León Calderón. Y aquí está su fotografía, uno de los. Este personaje, bueno, ¿qué de nuevo tengo que decir de ese señor? ¿No? Me contaría. ¿Quién es ese señor? Bueno, nace en Quiroga en 1859, ¿sí? Y muere en la ciudad de Oaxaca en 1920 del siglo XX. Entonces, este doctor, él se acercó a la historia de la medicina. Él es uno de los historiadores de la medicina. O sea, en ese momento era muy importante, o para esta élite, porque es interesante, porque Nicolás León viene de una familia de estos, yo les llamo liberales criollos del siglo XIX. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que la República Mexicana constituirse como república se generan nuevos grupos de poder o élites. Un ejemplo es Melchor, por ejemplo. Y estos son los que secundan este proyecto liberal dentro de la estructura del Estado. ¿Sí me explico? Pero Nicolás León es muy interesante lo que investigué. Una biografía muy interesante del maestro Dávila, que no es acrílico, pero bueno, esa es de 2019. Y podemos ver que en esa biografía el papá de este señor, que se llama Sixto León, es integrante del ayuntamiento de Quiroga. Es algo importante. ¿Por qué? Porque este personaje, o sea, vuelvo a decir, tenían haciendas, tenían bienes inmuebles importantes en esa zona. Eso quería decirlo con un primer momento. Es algo muy importante eso. ¿Por qué? Porque ese grupo va a poder entrar a estudiar al Colegio de San Nicolás, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que tenemos aquí otro personaje que es González Urrueña, que funda la Cátedra de Medicina, y en 1830, pero de la necesidad, porque hay una enfermedad llamada, ¿cómo se llama la enfermedad? El cólera morbus, y está desolando a la ciudad. Es como ahorita de la pandemia, ¿no? Que pasó todo esto. Igual desoló la estructura, o sea, desde que íbamos saliendo de ser colonia a ser república. Entonces el proyecto del Estado es que se crea una cátedra de medicina para ayudar a la sociedad, ¿no? O sea, es para eso, porque tenemos esta enfermedad que duró 70 años de todo el siglo XIX. Entonces, eso es importante, por eso se genera esa necesidad de dar cátedra. ¿En dónde lo vamos? Ahí en el Hotel Los Paninos, ¿verdad? Ahí está la placa y ahí fue donde se hizo la cátedra de medicina. El señor Nicolás León, a ver si podemos ver otra imagen, Marcos, por favor. El señor Nicolás León hace su tesis recepcional referente a la historia de la medicina. Esta historia de la medicina es importante, ¿por qué? Porque bueno, hoy estaba en la hemeroteca y revisé algunos textos todavía del señor Nicolás León, y el gobernador en turno, que es uno de los generales Mariano Jiménez, apoya a Nicolás León. De hecho, estamos celebrando el 138 aniversario del Museo Michoacano. Él es el fundador del museo, ¿sí? Pero gracias al gobernador en turno, que le apoya, ¿para qué? Para fomentar la cultura dentro de la ciudad de Morelia, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Bueno, retomando, Nicolás León hace su tesis recepcional, que es la historia de la medicina. Desgraciadamente las tesis de aquí de la facultad no existen, o sea, desde esa época yo las busqué, no están. Fui a la biblioteca pública, tampoco están. Entonces, desgraciadamente no están. Pero bueno,
un giro en los estudios regionales de la historia de la medicina. En la primera parte de la historia de la medicina nos habla de la época, bueno, por eso está esta imagen así, porque es nada de esto, pero bueno, es de los tarascos, y después él va construyendo una historia de la colonia. Ahí está la raíz de Michoacán, aquí la tenemos, la cual es importantísima para el periodo colonial. ¿Por qué? Porque había religiosos que incluso llegó hasta el rey Felipe II que tenían la raíz de Michoacán, porque según se curaban todos los religiosos de Europa, se curaban con eso, ¿no? Entonces él empieza a decir que había documentación muy importante de este periodo. Es interesante porque me está ayudando mucho la conferencia en mural. Entonces, eso es por un lado. Después hay la parte que sigue, nos habla de la fundación de la Cátedra de la Medicina hasta 1875. La pregunta es, ¿por qué termina en esa fecha? Y ahí yo pregunto ahí en la diapositiva, ¿por qué termina en 1875? ¿Por qué? Porque pasa en la Ciudad de México una serie de situaciones de que no querían reconocer a los alumnos de la Facultad de Medicina en ese momento. Entonces, en 1875 es como una especie de, pues vamos a decir así, de revolución de jóvenes, y por eso siento que marca ahí. Y el año que sigue, en el 76, ya sube al poder Porfirio Díaz. Entonces, más o menos es el contexto de esta situación. Bueno, eso fue la tesis del señor Nicolás León. Para cuando llega el gobernador, que es el que le ayuda, incluso las cartas, pero las cartas, dice, es muy claro, que él empieza a mandar cartas a todo el mundo conocido. Él manda cartas a Europa, él manda cartas a la Ciudad de México para solicitar textos y que se los manden aquí a la ciudad. ¿Por qué? Porque él necesita saber, como estudioso, como historiador de la medicina, qué es lo que se está haciendo a nivel mundial. A veces creemos que en aquella época no había intercambio cultural, no, era muchísimo el intercambio cultural. De hecho, llega un periódico que en 1887 hace Nicolás León, llega hasta Bruselas. Allá hay este periódico que, bueno, no traía, pero bueno, después vamos a recapitular. Hace su tesis de la raíz de Michoacán, hace la parte que habla de la Cátedra de Medicina y empieza, y eso lo comentamos en la última vez que nos vimos, empiezan a hacer manuales los profesores. Por ejemplo, hay manual de parteras, ¿no? Estoy platicando de ello. Hay por esa necesidad de que las parteras también son parte importante dentro de la Cátedra de Medicina. Hasta ahí una explicación. Bueno, después de esto, ya cuando el señor Nicolás León en 1886 es el fundador del Museo de Michoacán, al año que sigue, pues ser director pues implica que vas a tener más dinero, ¿sí? Entonces el señor empieza a generar un periódico en 1887, ¿sí? Ese periódico, desgraciadamente, bueno, más bien, qué bueno, ya conseguí 3 tomos, de los 12 tomos que hizo en ese año, conseguí 3 tomos. Desgraciadamente, entonces, él en esos documentos, en esas publicaciones, es un naturalista. ¿Qué es un naturalista? Hoy leí un texto de él que se llama Las semillas que bailan. Dice que le mandan una señorita, le manda de Europa unas semillas que empiezan a bailar. No, a ver, le quiero explicar qué es ser naturalista con ese ejemplo. Empiezan a bailar. Y él dice, oye, porque bailan, ¿no? Empieza a hacer experimentos, ¿no? Un tanto de zoología, y entonces él dice, a ver, hay algo adentro que hace que baile. No, nada más, hay algo allá adentro, dice el señor Nicolás León. Bueno, entonces el chiste de esto es de que para eso le entregaron las semillas como en agosto de 1885 y para marzo de 1886 ya había salido una columna.
Entonces, ¿qué es? Es una mariposa, según lo que nos dice este señor. Sale la mariposa y empieza a describir en ese artículo lo que, o sea, incluso le llama, desde la ciencia de la época, le llama el nombre de la mariposa y todo esto, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante porque ese artículo, y con este ejemplo tan sencillo que les estoy comentando, es que es un naturalista. Entonces, los que van a dirigir las instituciones educativas de la época son naturalistas y médicos, y entonces eso es lo que quiero que quede claro. O sea, son gente que obviamente está preparada para estudiar y seguir investigando. Por eso el general quiere a este personaje tanto, e incluso en las cartas dice Nicolás León que es como su segundo padre. Eso es genial. O sea, cuando dice eso, Nicolás León es que es su segundo padre, pues sí, implica pues una camaradería, o sea, un acercamiento muy importante. Bueno, este periódico, desgraciadamente no lo traigo, ¿verdad? Tiene una serie de artículos, incluso aquí hay uno, el mal del Pinto. Ese artículo es de vamos a llamarlo así, es de un personaje que se apellida Noriega. Este personaje le manda un artículo en el periódico hablando del mal del Pinto. Traía una carta, un fragmento de la carta donde empieza él a hablar de qué contiene el artículo, porque estoy tratando de buscar los artículos. El chiste de esto es de que él desde la ciencia de la época empiezan a escribir qué es el mal del Pinto, ¿sí? Desde la época de la colonia se tenía una definición del mal del Pinto, pero las nuevas investigaciones de los alemanes y todo esto y la conceptualización misma cambia, y en el siglo XIX ya no es un mal, pues se creía que era como un castigo de Dios, ¿no? En la época colonial, y ya no con la ciencia de la época ya no se pretende o se piensa de esa manera. Entonces ahí en ese texto empieza a narrarnos esa evolución del pensamiento. Algo para remarcar antes de que se pasara es que, por ejemplo, en el siglo XIX existe en filosofía algo llamado positivismo. El positivismo es una filosofía en la cual dice que la ciencia es la que debe de regir en todos los ámbitos de la sociedad, y se divide en tres estadios, decía Augusto Comte: el estadio de la metafísica, o el estadio de la metafísica, luego el teológico y luego el científico. Si nosotros vemos la historia de la medicina, podemos ver que esos paradigmas, diría Thomas Kuhn, son respetados por el doctor Nicolás León. ¿A qué me refiero? La época metafísica sería la indígena. La teológica pues es la que llegan los españoles y ya es un solo Dios. Y la que ellos viven en el siglo XIX con la formación del Estado Nacional Mexicano es positivista. Eso es lo más interesante. Y todo este proyecto que trae el porfiriato es parte de esa ciencia que estamos hablando. A ver cuánto vamos a ver si tenemos más suerte. Bueno, él escribió muchos textos, entre ellos el Almanaque, que es un libro en el cual los científicos de la época hacían ciencia por medio de periódicos, por medio de almanaques, ¿sí? Entonces, en esa ciencia mostraban lo que se quería reflejar. Es decir, por ejemplo, en este almanaque, que es el primer almanaque, eso lo presenté cuando nos conocimos, en ese almanaque, aquí habla desde los cometas, la ciencia de la época, la astronomía, etc. Entonces, al final de ese texto, él también incluye la historia de los tarascos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Atanasio Mian, pues, es un farmacéutico que funda su botica en 1869 y es uno de los precursores de la ciencia práctica, ¿no? Por decirlo de esa manera, de hacer las mismas fórmulas ahí donde él está, ¿no? Entonces, esa es parte de la ciencia.
¿sí? Que les estoy comentando de esa ciencia positivista. Entonces, ese es como un ejemplo de cómo se construía la ciencia. Ahora bien, regresando a esto de los el famoso periódico, se titula el periódico farmacéutico industrial, médico farmacéutico industrial, ¿sí? Entonces tiene un título muy largo, el periódico. Nicolás León vuelve a editar ahí su historia de la medicina y genera otros dos textos que ya los tengo, que es la historia de la obstetricia. Fíjense qué interesante. La historia de la obstetricia desde la época precolombina, dice, hasta 1875, y la historia de la cirugía. Esos textos, si nosotros vemos la primera edición de la historia de la medicina, a la última página dice: pronto publicaré tanto la historia de la obstetricia y la historia de la cirugía. Y al año siguiente publica los textos. He analizado uno, ya tengo los dos, pero he analizado uno, y el de la historia de la obstetricia es muy interesante porque hace lo mismo que este mural, desde lo prehispánico hasta 1875, y empieza a hablarnos de textos como el de las parteras y todo esto, para esta ciencia pues, que se está surgiendo. El de la cirugía es muy interesante porque utiliza conceptos tarascos o purépechas. Y por ejemplo, hay una imagen que tienen una hoja de obsidiana y está pegada en un palo, y con eso hacían las cirugías. Nos muestra esa imagen del doctor Nicolás León haciendo la cirugía. Y hace poco yo preguntaba con algunos médicos que conozco que si con un bisturí que utilizan, y me están diciendo que se está regresando a la obsidiana porque es más exacto el corte, es más ¿sí? Entonces, eso también es importante, que se está regresando a estas ideas de hace muchos siglos, ¿no? Con el bisturí que es de obsidiana, actualmente una amiga que es entonces, eso es lo importante de este periódico. Al final de cuentas, el señor Nicolás León escribió alrededor de 344 artículos en toda su vida. Por eso, si ustedes lo ven con un librillo ahí, dice, esta obrita, ¿no? Él le nombra así a sus libros, o estas obritas pequeñas, no, eran textos muy importantes. Él fue antropólogo, él fue historiador de la medicina, etnólogo, él medía antropométricamente a las personas. Cuando él emigró a la Ciudad de México, medía a los indígenas de la Ciudad de México. Hay una foto más de la Ciudad de México, y está midiendo antropométricamente al individuo. Esa es una antropometría, es una antropología filosófica incluso, pero bueno, es un tanto positivista. Entonces, el señor escribió 344 textos, editó muchos más. Por ejemplo, hay un texto de Hernández del siglo XVI, ¿no? De los cuatro libros de la naturaleza, que le nombra así, y él es el primer editor. ¿Por qué? Porque están las plantas, todas esas plantas son de ese libro, y de Sagún y de otros personajes. Todas estas plantas que tienen aquí, ¿sí? Son basados en ese libro que desgraciadamente Nicolás León no editó los dibujos, pero hay una edición de Leonardo que vienen los dibujos. Todos esos dibujos son basados en esa edición, ¿sí? Entonces, él publica, ¿por qué? Porque él dice que hay que conocer la naturaleza, hay que conocer para qué nos sirven las hierbas, para qué nos sirven, entonces, y preparar en las boticas todos esos productos, ¿sí? Entonces, esa era la ciencia de esa época. Al final de cuentas, Nicolás León fue un todólogo, eso es lo que quiero decir con esta simple conferencia. Es un todólogo, pero también se le achaca que vendió muchos libros de su biblioteca, ¿verdad? Entonces, ese es el gran problema también con Nicolás León. Otra virtud, la vendió, todos los libros están en la John Campbell Brown, dicen por allá, ¿no? En Estados Unidos, pero están digitalizados y uno puede acceder a los libros digitalmente. Entonces él nos va escribiendo, por ejemplo, hay un libro muy bonito que se llama La Bibliografía del siglo XVIII, y él empieza a buscar libros de medicina de aquella época, y empieza a dar las fichas catalográficas. También tiene
botánica, del 16 al 19 que le tocó vivir, tiene libros de botánica y hasta con su puño y letra ahí anotó el texto que editó González Ureña, en la cual es una cartilla. Entonces ahí va anotando todos los documentos. ¿Para qué? Para que en este caso nosotros que hemos estudiado de medicina, pues saber de dónde venimos. Y es muy importante eso. A ver, Marcos, la verdad. A ver, sí. Bueno, entonces, eso es como la reflexión que quiero traer el día de hoy. El doctor Nicolás León es alguien muy importante para esta facultad, ¿sí? Porque fue, y por eso está en estos cuadros y en este mural, porque al final de cuentas, él se acerca a la historia de la medicina. Algo que a lo mejor en la actualidad ya no es tan fácil, o que ya no les llama la atención como aquellos positivistas del siglo XIX. Sí, entonces, eso es lo más interesante, que él hizo de todo, y gracias a esos estudios invitó a los descendientes de ellos a hacer más estudios. Todo lo de Nicolás ya está superado, totalmente ya. Hay un texto que se llama La cuestión de las mutilaciones dentales, que incluso lo tradujo al francés y también al inglés. Y en ese texto dice que porque también fue arqueólogo, también ahí en la zona de Quiroga, buscó piedras, monolitos, todo. Entonces ese señor dice, oye, encuentro cráneos indígenas, y dice que la zona de los dientes son muy parecidas todas. Y empieza a hacer en ese texto, empieza a reflexionar y compara con los indígenas, los cráneos con los indígenas actuales o de su época, y dice, sí, los indígenas tienen esta parte es la misma, la mandíbula, no ha cambiado en 500 años. Es lo que dice el texto, que a lo mejor en la actualidad pues, diríamos, pues eso ya ¿no? Pero es muy interesante porque él empezó a hacer medidas antropométricas dentro de los hermanos. Entonces, eso es como la virtud del señor Nicolás León. Y ese periódico, que desgraciadamente no tenemos imágenes, pero al final de cuentas, hubo gente que escribió en ese periódico y se mandó para toda la República y para todo el mundo. Entonces, yo les traía también ese periódico, pero no lo pude poner. ¿Alguna duda o pregunta? Porque yo no estoy. Entonces, ese es como la virtud del señor Nicolás León, que les traía más que. Traía unas cartas también cuando escribe y empiezan a decir, bueno, ok, señor Nicolás León, qué padres textos de ciencia usted nos está mandando, le dice. El de Bruselas le dice, qué padres textos. ¿Por qué? Porque usted está aportando a la ciencia mexicana. Hay un obispo, el obispo de Yucatán, que hasta le da la bendición al señor Nicolás. Cuando le manda el primer tomo del periódico, le dice, usted me pidió la bendición, y empieza. Que Dios lo bendiga en sus proyectos, usted es el pilar de esta ciencia mexicana. La ciencia mexicana. Un obispo. Qué curioso. El obispo de. Entonces traía la carta, pero bueno. Entonces a lo que voy es eso. Este señor se relacionó pues, con la élite liberal de su época, que también era religiosa. ¿Sí? No nada más eran científicos porfirianos, ¿no? Entonces él se relaciona ¿para qué? Para tener acceso a posibles bibliotecas antiguas. ¿Sí? Por ejemplo, él ayudó a los agustinos en un problema político con el Estado y le dieron acceso a los textos, y gracias a eso pudo publicar La Americana de Baila, que es un texto formidable que se reeditó en 1924 antes de su muerte, y él reedita ese documento. Desgraciadamente aquí no está, pero ese documento narra, desde Matías Escobar, narra por ejemplo, él habla de las aguas termales de aquí de Filipería, y que había médicos indígenas que te decían cómo entrar a las aguas termales, no nada más entrar y ya de menos, no, había como todo un rito para poder entrar. Entonces, él es una parte del capítulo, entonces él te va diciendo cómo entrar a las aguas termales. O sea, es el médico indígena por
Entonces, eso quiero decir. ¿Alguna duda, pregunta de esta breve exposición? Empezando la plática habla de luz y sombra. ¿Y la sombra sería esa venta o ese desapego que tuvo hasta sus producciones? ¿O cuál sería realmente la mayor sombra que Buena pregunta, maestra, gracias. Miren, cuando muere su protector, que es el gobernante porfiriano de Jiménez, así eran sus oponentes, le dicen, ¿sabes qué? De aquí del museo, vamos a aquí hay un debate interesante, porque el museo michoacano tenía 4 salas y él las cambió. O sea, ¿en qué sentido las cambió? En que no solamente era para apoyar a los estudiantes del colegio de San Nicolás, es decir, hicieron ahí sus muestras taxonómicas, él ya veía de otra forma el museo. Entonces, cuando llega Esteban Mercado al poder, que es el siguiente gobernador, regresa todo al colegio de San Nicolás. O sea, todo lo que se podía regresar, regresan allá al museo, lo regresan del museo, y Nicolás León queda despedido en 1893. Entonces, ¿qué dice? Sus cartas son muy interesantes. Dice, a García Esparceta le dice, mis enemigos me están corriendo de aquí, ayúdenme usted. García Esparceta era hacendado de los enemigos, necesito trabajo, ¿no? Le estaba pidiendo trabajo en las cartas. Y García Esparceta pues dice, no te puedo. Incluso dice, yo soy médico, o sea, déjame estar en las haciendas y yo les ayudo a tus superiores, ¿no? Dice, no. Entonces, la sombra sería toda la biblioteca que junto a Tim Morelia fue de las más impresionantes. Entonces él empezó a vender sus libros al extranjero o a Berlín. Entonces la sombra sería esa, que el Señor vendió. Tuvo 3 bibliotecas en total. Vende la más importante, que fue la que tenía 5 salarios. Nicolás León era maestro del colegio de niñas. Del colegio de San Nicolás, daba latín. ¿Sí? Él no dio medicina, dio latín. Otra cosa, el salario del Museo Michoacano. En 1800, sí, y fue diputado 2 veces, diputado del Congreso local. Entonces tenía 4 o 5 salarios. Entonces, eso le ayudó a comprar un buen de libros, ¿sí? En el extranjero y todo. O sea, se movía, este señor, por medio de las cartas, se movía a que le mandara libros. Por eso lo vemos con un librito ahí. O sea, ese señor estaba complicado. El problema cuál fue, que cuando ya no tenía esos 5 ingresos o 4, o sea, ya no fue reelegido de diputado, ya le quitaron la cátedra, las cátedras que tenía, lo despidieron del museo. Entonces ya no tenía dinero. Entonces, bueno, él decía que era pobre, no hay que analizar que era pobreza, ¿verdad? ¿Dónde está él, verdad? Pero decía que era pobre en sus cartas. Entonces, de ahí se va a Oaxaca y funda el museo de Oaxaca. Igual, ahí hay lo que era director, pero no hay, de Oaxaca se pasa a la ciudad, a la ermita de Guadalupe, que es